Hoy les quería compartir algunos versículos con una reflexión sobre por qué amar a Dios con toda nuestra mente y lo que esto significa. En esta época de tantas enfermedades y de tanto virus, recurrimos al médico para que nos dé un remedio y nos ayude a sacar esa enfermedad de nuestro cuerpo. Debemos recurrir a Dios para que limpie nuestra mente y así no enfermarnos y poder vivir una vida sana. El Señor nos dice en Deuteronomio 6:5, a partir del 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, acostarnos con las palabras de Dios y levantarnos con su palabra nos libra de cualquier tipo de enfermedad. Cuando aceptamos lo que es incorrecto ante Dios, nuestra mente está enferma. En Corintios 1, 6, 9, 10 dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tampoco los que creen que matar a un bebé mediante el aborto es una interrupción del embarazo y nada más. Tampoco los que mienten permanentemente, tampoco los que se quejan diciéndole a Dios que está equivocado. Este, todo lo que va en contra de Dios, que tiene que ver con la falta de agradecimiento, hace que nuestra mente se enferme. El Señor nos dice en Mateo 22, del 36 a 40. Le preguntaron a él, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fíjense que acá Jesús dice con toda tu mente, la importancia de amar verdaderamente con toda la mente. ¿Qué significa? Lo que Dios nos dice antes, que debemos tener su palabra al levantarnos y al acostarnos, y y mientras caminamos, hablemos de esa verdadera palabra que Él nos da, y lo tenemos que hablar y hacer, o sea, nuestras actitudes deben ser coherentes, debemos ser buenas personas, debemos dejar todo lo malo que ya sabemos que está mal, y lo bueno lo debemos triplicar. Fíjense lo siguiente. Esto es Marcos 5, 1 al 11, que es el endemoniado de Gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro. De los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas que habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo Dios? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo,
y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar, por un despeñadero, y en el mar se ahogaba. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Antes de conocer a Cristo, muchos de nosotros éramos igual a este hombre, con un yugo de pecado que nos tenía muertos espiritualmente, hiriéndonos a nosotros mismos, con resentimiento en nuestro corazón, falta de perdón y odio. Como podemos apreciar en estos versículos, muchas veces los sujetaron con cadenas y las rompían. De forma similar, nosotros no queremos estar sujetos a la ley de Dios o el yugo de Cristo en nuestras vidas, en el cual está la verdad, la libertad. El Señor dice en Mateo 11, 29 y 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hoy en día sigue ocurriendo lo mismo. A muchas personas se les predica la palabra, pero no quieren estar sujetos a la ley de Dios o el yugo de Cristo, porque se rehúsan a abandonar las prácticas a las que están acostumbrados. Pero resulta que el alcoholismo, el cigarrillo, la drogadicción y las prácticas similares, la fornicación, la pornografía, son las que nos tienen verdaderamente atados y encadenados a la humanidad en estos tiempos. El único que puede romper las cadenas de vicios o cualquier tipo de ataduras se llama Jesucristo. Al igual que este hombre fue liberado, Cristo en este tiempo también trae libertad a quien venga a Él. Por lo tanto, podemos decir que quizás por ignorancia o porque no habíamos abierto nuestro corazón a Dios, queríamos llevar esa vida que nos seguía lastimando y dañando, al igual que al hombre de esta historia, ¿no? Que estaba enloquecido. Pero por otro lado, podemos ver la misericordia de Dios en nosotros, como también la tuvo con este hombre, por el cual fue exclusivamente a este pueblo de Decápolis, llamado Gadara, para liberarlo de la opresión demoníaca que lo tenía cautivo. ¿Cuántas veces el Señor se acerca a nosotros en su palabra y nos dice cómo liberarnos de las opresiones que tenemos, pero no lo queremos escuchar? O sea que nuestra mente está enferma. Si nuestra mente estuviera bien y el Señor nos da el remedio, amarlo, respetarlo, llevar su palabra, despertarnos, pensar en Él, preguntarle, Señor, ¿qué debo hacer hoy para servirte? Acostarnos agradeciendo todo lo que nos pasó en el día. El espíritu maligno que tenía este hombre se llamaba Legión. En referencia a esto podemos decir que en aquellos días una legión del ejército romano era formada por 6.000 soldados de caballería e infantería. Otros pueden decir que eran 5.000. Bueno, por esta razón, la Biblia quiere enseñar que eran muchos los espíritus malignos que estaban en el cuerpo de ese hombre. Pero lo más importante que las santas escrituras quieren resaltar en esta historia es que los demonios son enemigos de Dios y del hombre. Por lo tanto, como no pueden atacar a Dios, atacan al hombre, el cual es su creación. Por ese motivo debemos tener cuidado, porque no somos adversarios que podamos enfrentar esta clase de enemigos espirituales con nuestras propias fuerzas. Pero en el Señor
y con el poder de su fuerza somos capaces de resistirlos, aunque haya legiones de ellos. Finalmente, quiero destacar, cuando los demonios pidieron permiso a Jesús para entrar en el hato de cerdos, estos animales, siendo controlados por estos espíritus malignos, corrieron y, cayendo por un despeñadero, se ahogaron en el mar, mostrando así las intenciones destructivas que tiene contra el cuerpo que posee. Pero por otro lado, cuando Cristo llega a nuestra vida, viene a poner orden, paz y verdadera libertad, como se lo muestra al final de esta lectura bíblica, el Marcos 5:15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. De esta manera, todos los que estuvimos en algún tiempo endemoniados con diferentes cosas, y hoy vemos una humanidad absolutamente endemoniada, podemos hallar la cura en nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Él. Si oramos, si guardamos Torá, si guardamos la Biblia, si realmente tenemos una entrega de corazón, si dejamos de fantasear, si agradecemos todo lo que tenemos en la existencia, si agradecemos hasta los males que padecemos, porque Dios nos deja que padezcamos algo, porque algo tenemos que aprender de eso. Algunas veces tenemos que pasar con una enfermedad, y al curarnos, Dios mediante, podemos dar testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas. A veces tenemos que pasar por pérdidas económicas, pero si confiamos en Dios, como pasó con Job, también podemos servir de testimonio. Todo lo bueno y lo malo nos sirve para dar testimonio de Dios, y de esa manera lo podemos tener permanentemente en nuestra mente, y de esa manera dejar esa mente enferma y pasar a la vida. Creer en su verdad, admitir que Jesús es el Mesías, confesarnos, bautizarnos, y de esa manera, y es la única manera, de pasar a la vida. Les quería compartir esta reflexión. El Señor los bendice.